Transporte internacional y seguros. El transporte internacional en el contexto comercial es el traslado de mercancías de un territorio nacional a otro y abarca cuatro tipos de modalidades de transporte diferentes: la marítima, la aérea, la terrestre y la férrea. Por otro lado, seguro de transporte es aquel contrato celebrado con alguna aseguradora por medio del cual ésta asume daños y pérdidas sobre objetos transportados por las diferentes modalidades de transporte. La cadena de abastecimiento es un proceso involucrado de manera directa e indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente. Primero, proveedor con su materia prima, al fabricante, del fabricante al mayorista, del mayorista al minorista y finalmente del minorista al consumidor final. El corredor logístico es aquel que articula de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, entre otros. La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Existen dos tipos: la carga general y la carga a granel. Carga general. Mercancía protegida por embalaje. Tiene apropiada producción y se transporta en cantidades pequeñas. Existe la unitarizada, que es organizada y facilita la estiva y el transporte, y la no unitarizada, que es una carga suelta. Carga granel. No tiene envase definido. Se almacena en tanques, silos, bombeos y bandas y existen cuatro tipos de carga granel: los agrograneles, el granel líquido y sólido y la contenerizada. Naturaleza de la mercancía. Existen cuatro tipos de mercancía al momento de desarrollar su transporte. Primero, perecedera. Su vida útil es corta, de aproximadamente 7 días. Incluye fruta, carne, verduras, pescados, entre otros. Carga frágil. Requiere manipulación especial y manipulación de factor de fragilidad. Pueden ser cerámica, vidrio, entre otros. Mercancías peligrosas. Aquellas que representan un riesgo al humano y al medio ambiente, como por ejemplo explosivos, tóxicos o inflamables. Cargas de dimensiones y pesos especiales. Mercancías de gran volumen y tamaño. Envase. Presentación comercial de la mercancía. Recipiente para contener mercancías. Contiene datos fundamentales del producto, marca y peso del producto, el país de origen, entre otros. Existen tres tipos de envases. El primario, el cual tiene contacto directo con el producto. El secundario, el cual son los accesorios de embalaje, los cuales pueden ser cuadrículas, cartón o rejillas de plástico. Y el terciario, que es el transporte, es el que agrupa, almacena y traslada los productos. Embalaje. Es la cobertura que da mayor protección y poder de manipulación a las mercancías envasadas, y su función es perfeccionar las condiciones para el almacenamiento, transporte y llegada al destino. Empaque. Tiene como función de promocionar, presentar e identificar al producto. Además, sirve como protección y anuncio del mismo. Contenedores. Cajas de diversos materiales y con unas medidas estandarizadas que permiten agilizar las operaciones de manipulación de las mercancías. Tipos de contenedores. Dry van, contenedores estándar. Cerrados herméticamente sin refrigeración o ventilación. Rife. Contenedores refrigerados. Open top. Abiertos en la parte superior. Flat pack. Carecen de paredes laterales. Open side. Abiertos en uno de sus lados para permitir cargar mayores dimensiones de mercancía. Los pallets se utilizan para las unidades de carga. Es una plataforma de madera formada por una base y una segunda superficie paralela. Carga paletizada. Son mercancías sujetas envueltas en fondos de plástico para protegerlas, para disminuir el riesgo, facilitar el trabajo y disminuir los tiempos muertos. Picking. Mercancía para despachar. Depósitos. Lugar donde se almacena la mercancía. Silos. Estructuras diseñadas para almacenar grano y otros materiales a granel. El almacén de mercancías. Espacio donde se depositan las mercancías y se comercializan. Existen los almacenes abiertos y cerrados. El entorno que debe considerar la empresa. Mercado objetivo. Política económica del país de origen. Análisis del mercado global del producto. Ubicación geográfica de los principales países importadores. Círculos concéntricos. Similitudes y cercanías geográficas y de cultura al país de origen. Obstáculos al comercio. País de origen. Transporte aéreo. Es la modalidad de transporte más eficiente, segura y rápida, pero también la más costosa. Se encarga de desplazar controladamente a través del aire cargas de mercancías de un lugar a otro. Contenedores de carga. Contenedores intermodales. Son resistentes y diseñados para el mal tiempo y manejo sin cuidado. Son utilizados solamente en aviones de carga. Clasificación de contratos aeronáuticos. Contratos de utilización. Son contratos de utilización
de aeronaves a los que el título oneroso tiene por finalidad el uso de una determinada aeronave cuya individualización resulta esencial a los fines del cumplimiento de la prestación contemplada en el contrato. Taxi aéreo. Es un transporte fuera de línea contratado directamente por el interesado con la empresa transportista, prescindiendo de la mediación del intermediario. Transporte marítimo. Es el principal medio de transporte en el ámbito del comercio internacional. Su uso es frecuente en mercados de reposición no urgente debido a que se emplea regularmente para largas distancias y con grandes cantidades de mercancía. Sus características son gran capacidad, tipos de buque. Existen petroleros, portacontenedores, graneleros, cruceros, remolcadores, entre otros. Sus ventajas son la capacidad y costo relativo. Entre sus desventajas se encuentran la velocidad de respuesta baja, congestión portuaria y la afectación por fenómenos meteorológicos. Transporte marítimo de línea regular. Se encarga de proporcionar un servicio donde las rutas sean regulares y frecuentes, con disponibilidad de espacio. Es adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada. Sus ventajas son: ofrecen escalas frecuentes, mantienen tarifas estables y garantizan la duración del servicio a largo plazo. Contrato de fletamentos. Contratación de buques entre cargadores que necesitan transportar grandes volúmenes de mercancía y navieros que disponen de buques apropiados para esa carga. Entre los tipos de fletamento encontramos a casco desnudo, contrato de arrendamiento de un buque, fletamento por viaje. Es un contrato de transporte de mercancías por vía marítima durante un viaje. Contrato time charter. Es un contrato en el cual el fletante pone a disposición del fletador un buque armado y equipado con tripulación y en condiciones de ejercer la actividad náutica comercial correspondiente. Contrato de seguro. Documento legal mediante el cual el asegurador, a cambio del pago de una prima, se obliga a resarcir al asegurado en caso de algún siniestro pactado en dicho contrato. Estos tipos de daños son por los cuales usted puede acceder a un seguro. Seguro sobre las cosas que se causan por el deterioro o inutilización de un bien. Seguro de patrimonio, que es cuando se produce la disminución del patrimonio personal del asegurado. Prima, que es la cantidad que debe pagar el asegurado como prestación a cambio de las obligaciones del asegurador de satisfacer en caso de ocurrir un siniestro. Suma asegurada. El límite máximo de cobertura económica que asumirá la institución de seguro en caso de que se presente algún siniestro. Siniestro, que es el suceso amparado dentro de la póliza. Y la extra prima, que es el pago extra que realiza el asegurado para ampliar su cobertura. ¿Qué es un seguro de transporte? Es un contrato mediante el cual una compañía de seguros indemniza a una empresa por las pérdidas o daños que sufren las mercancías durante el transporte de las mismas, bien sea que dicho transporte se realice por tierra, mar, aire o río. Estas pólizas cubren además los gastos en que incurra el asegurador o el transportador en nombre del asegurado, con el propósito de cuidar del buen estado de las mercancías. Sus coberturas son: pólizas de todo riesgo. En este tipo de pólizas se asume que la póliza cubre cualquier evento que genere una pérdida, salvo las exclusiones que de manera específica se incluyan en la póliza. Pólizas de riesgos nombrados. En este tipo de pólizas se señalan en forma clara cuáles son los eventos amparados y cuáles son los eventos excluidos. Clases de pólizas de transporte. Pólizas automáticas. Estas son contratadas por empresas que realizan anualmente una gran cantidad de despacho. En estas pólizas, los propietarios de la mercancía realizan declaraciones mensuales en las que señalan las cantidades despachadas, los trayectos y los medios de transporte utilizado. Es decir, si la mercancía sirvió por tren, por camión, por barco o por avión. Pólizas específicas. Estas pólizas son contratadas por empresas que realizan despacho de vez en cuando, de manera que se contrata una póliza para cada despacho. ¿Cómo se establece la suma asegurada? Se recomienda que para cualquier trayecto, sea de importación o exportación, la suma asegurada corresponda a la suma del valor comercial de la mercancía declarada en la factura, el costo de los seguros y el costo de los fletes. Se recomienda igualmente establecer una suma adicional para atender los gastos adicionales derivados del pago de impuesto, del pago de inspecciones, de formularios y otros gastos menores.